Sí, bueno. Bueno, Sí, profe, sí se Sí, profe, ya escucha. se escucha mejor. Escucha. Escucha. puntos x 2,2, vamos a calcular en este caso su derivada. Entonces continuamos en este caso calcular la pendiente. Bueno, lo que quiero aquí es calcular la recta normal, que en este caso sus compañeros hicieron un comentario de hablaron de la recta normal, y en este ejemplo voy a tratar de calcular la recta normal. Entonces, la pendiente en este caso de la recta tangente primero, voy a calcular, va a estar en función a la fórmula al límite cuando x tiende a 2 de f de x menos de f de x sub 0 entre x menos x sub 0. Entonces, la fórmula es f de x menos f en 2 entre x menos 2, en el punto, en este caso, 2. Ingreso el valor de f de x, que es 4 entre x menos 4 entre 2, entre x menos 2. Aquí busco el común denominador, en este caso de x y 2. Encuentro en este caso los valores correspondientes del numerador, que es 8 menos 4x entre x menos 2. Posteriormente, en este caso, alguna multiplicación de externos con internos, de la regla del sándwich, y me queda en este caso 2 que multiplica 4 menos 2x entre 2x que multiplica a x menos 2. Aquí veo que tanto el numerador como el denominador tengo un valor en este caso de 2 y lo puedo en este caso eliminar. Finalmente me queda que la pendiente de la tangente va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 de 4 menos 2x entre x que multiplica a x menos 2. La pendiente de la tangente va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 de, sacó un factor común que es menos 2 que multiplica a x menos 2 entre x por x menos 2. Elimino en este caso los términos que son semejantes tanto en el numerador como en el denominador, que es x menos 2, y la pendiente de la tangente va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 de menos 2 entre x es igual a menos 2 entre 2, que es igual a menos 1. Con esto encontré la pendiente de la recta tangente. Profe, está así. Tiene desactivado su micrófono. ¿Escuchan? Sí, sí, ya Sí, se profe, escucha. sí se escucha. ¿Ya? Gracias. Entonces, lo que encontramos es la pendiente, en este caso, de la recta tangente, que es menos 1. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que en álgebra que la pendiente en este caso para encontrar la recta normal era m1 por m2 es igual a menos 1? Entonces aplico en este caso la misma fórmula. Entonces m normal va a ser igual a menos 1 entre la pendiente de la tangente. Por lo tanto, la pendiente de la tangente sería menos 1 entre menos 1 es igual a 1. Y lo que estoy viendo es que la recta, que de la recta normal que estoy calculando, va a ser una recta lineal, y es igual a x más b, donde el valor de b va a ser igual a 0, porque pasan el origen, y la pendiente en este caso de la recta es 1. La condición es que si y es igual a 2 y x igual a 2, b va a ser igual a 0. Por lo tanto, la ecuación que estoy buscando es igual a y igual a x, simplemente. Entonces, como ven en la imagen, ¿sí? Que la recta tangente es la de color morado, la recta
de la tangente, y que es 4 entre x, y la recta en este caso de la normal va a ser y es igual a x simplemente, que es de color azul. Entonces, lo que estábamos calculando, según este caso el ejercicio, era encontrar la ecuación de la recta normal, y como ven, y es igual a x. ¿Sí se entendió aquí o hay una duda? Si no hay una duda, continúo con el ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio también parecido a esto, pero ahora voy a aplicar en este caso la fórmula. Veíamos que lo que estamos calculando es la pendiente en este caso de cualquier curva, y desde el punto de vista de derivadas, la pendiente en este caso esa forma de pendiente de la tangente, ahora la vamos a conocer como f' de x, que es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Bueno, esta es la fórmula general que vamos a utilizar para calcular pendientes, hablando en este caso de derivadas. Por lo cual, necesitamos que en el intervalo que nosotros calculemos la derivación, debe ser continua, siempre. Entonces vamos a hacer un ejemplo. F de x igual a 3 entre x cuadrada. Entonces, continuamos con una racional, ¿sí? Que es de las más simples, es 3 entre x cuadrada. Entonces vamos a aplicar la fórmula. La fórmula dice que es f de x al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Entonces aplico la derivada f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3. Entonces sustituyo en este caso el valor de f de x más h en x cuadrada. Sería x más h cuadrado menos f de x. F de x, ¿cuánto vale? 3 entre x cuadrada. Todo entre h. Busco el factor común. El factor común de los denominadores es x cuadrada, que multiplica a x más h al cuadrado. Entonces, hago la división de x cuadrada por x más h al cuadrado entre x más h al cuadrado, pues se va x más h al cuadrado, y multiplico el 3 por x cuadrada simplemente. Luego, x cuadrada por x más h al cuadrado, entre x cuadrada, pues se va x cuadrada y me queda menos 3 que multiplica x más h al cuadrado entre h. Una vez que tengo esta expresión, aplico la regla del sándwich, internos contra externos, y los multiplico. Es decir, 3x cuadrada menos 3x que multiplica a x más h todo al cuadrado, entre h que multiplica a x cuadrada por x más h todo al cuadrado. Entonces aquí aplico el cuadrado de la fórmula x más h al cuadrado, hago el desarrollo, ¿sí? Y también en este caso quito paréntesis de 3x al cuadrado menos 3, y me queda que el polinomio es 3x cuadrada menos 3x cuadrada, que es menos 6xh menos 3h cuadrada. Todo esto entre h multiplica x cuadrada por x más h al cuadrado. Entonces, elimino lo que son términos semejantes, que es 3x cuadrada menos 3x cuadrada, ¿sí? En el numerador. Y me queda finalmente que es menos 3h que multiplica 2x más h, todo esto entre h por x cuadrada por x más h al cuadrado. Elimino lo que es semejante, en este caso las h's que tengo tanto en el numerador como en el denominador. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? No, ¿verdad? ¿Algo pasó? Bueno, este es el resultado final. Ya no puedo hacer nada, ¿sí? Y es el resultado final. Voy a hacer un ejemplo, en este caso el cálculo de este mismo proceso en un punto, ¿sí? Bueno, aquí hay un error. Entonces, lo que voy a calcular es la derivada de una función aplicando algunas de sus propiedades. En este caso, cuando la función es una constante. La derivada de una función constante, f de x igual a c. Entonces, la derivada de f de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Voy a aplicar siempre esta fórmula mientras yo pueda, ¿sí? Entonces, aplico que
f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de c menos c entre c. Y la diferencia de c menos c es igual a 0, por lo tanto f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 0 entre h. 0 entre h es igual a 0, por lo tanto el límite de cualquier constante es igual a, en este caso cuando h tiende a 0, de 0 va a ser, siempre va a ser igual a 0. Por lo tanto, la derivada de una función constante siempre va a ser igual a 0. Cualquier constante que tome valores, ya sea positivos o negativos, que vayan de menos infinito a infinito, cualquier valor constante siempre va a ser igual a 0. Entonces, aplica en este caso alguna ley de una función constante. ¿Sí? Como vemos en la imagen, la podemos graficar. ¿Sí? Si calculo la derivada de una constante igual a 4, entonces aplico la fórmula de f de x menos h menos f de x entre h. Entonces, la derivada de 4 es igual al límite cuando h tiende a 0 de 4 menos 4 entre h. 4 menos 4 entre 4 va a ser igual a 0. Por lo tanto, el límite de la función cuando h tiende a 0, de 0 entre h, va a ser igual a 0. Como ven en la imagen, yo voy a graficar en este caso una función lineal constante que está en este caso en 4 positivos. Ven que es una recta paralela en este caso a la del origen, y esta recta paralela, bueno, aquí hay un error, no puedo decir más, no se ve los dos puntos y quiero calcularlo en el punto 1,3, apenas si se alcanza a ver la rayita verde. Entonces, como ven, en cualquier intervalo, la derivada de una función constante siempre va a ser igual a 0. Bueno, esto ya es una de las propiedades, la primera propiedad de la derivación de una función constante. Vamos ahora con la derivada de una función f de x igual a x. ¿Sí? Aquí vamos a seguir aplicando en este caso la fórmula en este caso de derivación de f de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Entonces vamos a aplicar en una función que es en este caso lineal. Veamos que tenemos que aplicar siempre esta fórmula, porque en este caso está hablando de cambios infinitamente pequeños. Entonces, ingresamos la fórmula, la derivada de la función f de x es igual al límite cuando h tiende a 0, de x más h menos x, que es f de x, entre h. Le quitamos los paréntesis, me queda que es x más h menos x entre h, elimino en este caso los términos que son comunes como x menos x, se convierten en 0, por lo tanto, la derivada de la función es igual al límite cuando h tiende a 0, de x entre h es igual a 1, entonces el límite en este caso de la función cuando h tiende a 0 de 1 siempre va a ser igual a 1. Entonces, la derivada de una función simple lineal f de x igual a x siempre va a ser igual a 1. Quiere decir que la pendiente de esta lineal va a ser igual a 1. Pongamos un ejemplo, f de x es igual a x en el punto 3. Entonces quiero ver cuánto vale en este caso la derivada en el punto 3. Entonces la despejo f' en 3 va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 3 más h. Ese es, tengo en este caso f de x más h. X vale 3 más h menos f de x en 3. Sustituyo el valor. Simplemente es 3 porque el valor de x el que estoy buscando es igual a 3 entre h. Y le quito los paréntesis, elimino en este caso el número 3, y me queda h entre h, por lo tanto, la derivada en 3 va a ser igual a 1, y esto lo puedo probar en la gráfica. ¿Sí? Si ven la gráfica de una lineal, pasan el origen, y lo estoy buscando en este caso en el punto 3, como ven allá en el puntito de color azul. Quiero calcular la derivada en ese punto y me da que es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Porque la pendiente en este caso de la recta lineal siempre es 1. Y aquí quiero aprovechar para ver en este caso, estábamos viendo de cambios o razón de cambio.
Cuando vemos de razón de cambio entre dos puntos, ¿sí? Los puntos en este caso que están aquí, el punto azul y el punto naranja, entonces voy a utilizar una razón de cambio que es en la distancia, en este caso, del punto del origen al punto X, lo voy a nombrar como X, y la distancia, en este caso, del origen al punto que está de color naranja, lo voy a nombrar como X más H. Y en relación a f de X, en el punto, en este caso azul, lo voy a nombrar como f de X, y en el punto naranja, lo voy a nombrar como f de X más H. Es decir, que si voy a calcular la razón de cambio de estos dos puntos, en este caso que estoy hablando de una recta secante, va a ser igual a f de x más h menos f de x. Todo esto entre x más h menos x. Por lo tanto, aquí elimino las x y me queda simplemente en h. Y lo que estoy haciendo es reafirmando la fórmula que tengo de f de x más h menos f de x entre h. ¿Sí? Entonces, pero aún no le he aplicado límite. ¿Cuándo le aplico límite? Cuando en este caso estoy pensando de una razón de cambio instantánea. Entonces, cuando aplico de la razón de un cambio instantáneo, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que está en este caso de color naranja, menos f de x, que está en la parte de color azul, entre h. Bueno, aquí es un breve comentario para que vean ustedes la razón del cambio, que es un triangulito, si lo alcanzan a ver, que es entre los dos puntos, se hace un triangulito y esto normalmente los matemáticos les conocen como delta. Este delta entre esos dos puntos está muy grande, por eso es una razón de cambio que en física le llaman la velocidad. ¿Sí? Pero si nos acercamos en este caso al puntito azul, vemos que lo que estamos haciendo es en el límite. Entonces, cuando hablamos en el límite es una razón de cambio instantáneo. Y en física le llamamos, en este caso, de velocidad instantánea. Por lo tanto, espero que se haya entendido el por qué usamos en esta fórmula para calcular derivación f de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Precisamente porque al imaginar en este caso, al ver la proyección de esta línea recta, vemos que estamos viendo un triangulito, que un triangulito implica o indica razón de cambio. Pero si vemos entre los dos puntos, es una razón de cambio muy grande. Y si lo vemos exactamente con un zoom en este punto azul, sería una razón de cambio instantánea en el momento. Entonces espero que se haya entendido. Si alguien tiene una duda, con mucho gusto, veo sus comentarios. ¿Se entiende hasta ahí? Prosigo. Sí, profe. Si no hay duda, continúo. Yo tengo una duda. ¿Sí? En el primer ejercicio que nos puso, ¿también se puede resolver mediante esta fórmula de f de x cuando el límite tiende a 0? Sí, sí. Ahí f de x es igual a x más h. Y f de x sub 0 Ok, es simplemente f de x. ok. Y h, También estaba yo... Ajá. h es la diferencia de x menos x sub 0. Ah, ok. ¿Sí? También estaba yo viendo la gráfica. La línea pendiente no siempre tiene que intersectar, ¿verdad? En la función ya graficada. ¿O sí tiene que intersectar a fuerzas? Claro que sí, porque es una recta tangente. Nada más que aquí Ah, ok. no lo estoy haciendo porque no alcanzo a ver, pero veamos ahorita unos ejemplos. Ok. Lo que está pasando es que vean lo que hice inicialmente con esa fórmula de límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de x sub 0 entre x menos x sub 0. Lo que pasa es que cuando proyectamos el movimiento de alguna partícula, únicamente conocemos su estado final menos su estado inicial, ¿sí? O sea, desde el punto de vista físico, porque la fórmula de física de velocidad es igual a distancia entre tiempo. Entonces, cuando hablamos de distancia, conocemos la distancia final menos la distancia inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿sí? Pero ya en este caso, proyectado desde el punto de vista matemático, la fórmula ya general, siempre de una derivada, siempre es f de x más h menos f de x entre h. O
pueden revisar algunas literaturas, que es el límite cuando h tiende a, cuando delta de x. Esta delta de x exactamente es este triangulito que no sé si no se alcanza a ver, pero está entre los dos puntos. Es un triangulito que indica un delta, un cambio. Muchos autores lo conocen como el límite de delta x tiende a 0, de f de x más delta x menos f de x entre delta x. Entonces lo pueden ver en otros libros, ¿sí? Entonces normalmente se renombra bajo esas dos fórmulas esta expresión de derivación, ¿sí? ¿Sí se entiende hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, voy a resumir. O sea, lo pueden ver en la derivada de una función, lo pueden ver como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h más f de x entre h. O la pueden ver como el límite de delta x tiende a 0 de f de delta x, perdón, x más delta x menos f de x entre delta x. Pero es más usual la que estamos manejando ahorita. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a hacer bueno, esta es una de las segundas propiedades, en este caso, derivar una función lineal simple, que es f de x igual a x. Vamos con la siguiente. Hasta donde podamos meter estas fórmulas de derivación, la vamos a hacer porque no siempre vamos a tener la oportunidad de conseguirlo. Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver la derivada de un valor absoluto. Vean que si aplico directamente la derivada de un absoluto en x igual a 0, ¿sí? Voy aplicando en este caso la fórmula, no me despego de ella. F' en 0 es igual al límite cuando h tiende a 0, de 0 más h menos 0 entre h. Estoy en el punto 0. Bueno, después van a ver la imagen, ¿sí? Entonces la derivada en ese punto 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 del valor absoluto de h entre h. Entonces yo no puedo hacer nada en el valor absoluto de h entre h porque no sé cuánto vale, ¿sí?, el valor absoluto de h. Por lo tanto, aquí yo puedo decir que el límite no existe, digo, la derivada no existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conozco el valor del valor absoluto de h entre h. Por lo tanto, al pensar en la imagen de una función de valor absoluto, son dos rectas que están, una recta positiva que está en el segundo plano cartesiano, que es decreciente, y la otra está en el primer plano cartesiano, que es creciente. Por lo tanto, yo puedo calcular la derivada cuando x es mayor que 0, ¿sí? Porque ya sé que allí la función es continua, ¿sí? Y sé que es una línea recta que es creciente, por lo tanto, ahí puedo calcular su derivada. Es decir, la derivada de la función es el límite cuando h tiende a 0 de x más h menos x. ¿Por qué? Porque es una línea recta, por eso estoy hablando de x entre h. Ya vimos que esto es igual a 1, ¿sí? Entonces la derivada de, un valor absoluto del valor absoluto de x, si cuando en este caso la línea recta es creciente va a ser 1, y cuando es decreciente, es decir que x es menor que 0. Por lo tanto, la derivada en este caso va a ser igual a menos 1, como ven en este caso en el ejercicio. Entonces, vean la imagen, ahora lo puse después. Lo que estoy representando, la imagen del valor absoluto, ¿sí? Como comentaba, está en el segundo plano, es decreciente, ¿sí? La parte, cuando graficamos una función lineal, en la parte que es negativa, en valor absoluto se va a convertir en positivo y es decreciente, ¿sí? Y después del cero, en este caso, es creciente. Por eso aquí hice un círculo rojo, que calcular la derivada en cero no existe. Como lo vieron, es que desconozco en este caso el valor absoluto de h. O porque ahí hay un cambio brusco, entonces no corresponde el valor absoluto, en este caso de x. Entonces ahí hay un huequito que me indica que no es continua la función en cero. Por lo tanto, su derivada no existe. Pero sí, en este caso, como dicen las flechas, yo puedo calcular la derivada en cualquier punto a la derecha, que es la función es lineal. Y a la izquierda, que veo que la función es decreciente.
Entonces, como vimos en el ejercicio, antes, en la parte decreciente, la derivada de la función de valor absoluto de x va a ser -1. Y a la derecha, que la derivada en este caso es creciente, la línea recta creciente, su derivada en cualquier punto siempre va a ser 1. O sea, vimos que la pendiente en este caso de la recta es positiva. Cuando crece, siempre va a ser positiva y la pendiente es 1. Y al inicio vemos que la pendiente de la recta es decreciente, por lo tanto su derivada va a ser menor que 1. ¿Se entiende aquí? De valor absoluto. ¿No hay ninguna duda? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Únicamente en este caso no existe la derivada en este caso cuando f de x igual a 0. Entonces, a este es un poco más sencillo. Vayamos viendo, complicando en este caso el ejercicio. Y si no se entiende, me dicen para que yo les diga. Vamos a ver una función, f de x es igual a x a la n. ¿Sí? F de x igual a x a la enésima potencia. Primero vamos a derivar aplicando en este caso la fórmula de derivación f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. ¿Sí? Entonces voy a aplicar la derivada de la función es igual al límite cuando h tiende a 0 de x más h a la n menos x a la n entre h. ¿Sí? Entonces, la derivada de la función cuando es igual al límite cuando h tiende a 0, entonces aplico en este caso como si fuera pensando que puedo aplicar como un cuadrado, pero no es un cuadrado, pero pensando que lo puedo hacer porque tengo dos términos. Sería x a la n más 2xh más h a la n menos xn, todo entre h. ¿Sí? Esto es entre comillas. Lo dejo entre comillas porque esto cambia en función, en este caso, a la potencia. Si es mayor que 2, esto no se cumple. Esto lo estoy haciendo pensando que n sea igual a 2, pero lo estoy dejando entre comillas. ¿Sí? Entonces, hasta donde yo puedo hacerlo es la derivada de cuando f de n es igual al límite de la función cuando h tiende a 0 de 2x h más h a la n entre h. Bueno, aquí yo, como sé que h es a la n, no sé qué valor de n tiene, entonces momentáneamente yo lo dejo. Pero voy a hacer un ejercicio donde n es igual a 2, ¿sí? Entonces voy a acotar aquí con n igual a 2. Entonces, en fórmulas que ustedes vieron en el libro, o si han visto en el libro, la derivada de x a la n, la derivada de una función es igual a n por x a la n menos 1, simplemente. ¿Sí? Quiero que se grabe en esta fórmula porque pues, es la que siempre utiliza para derivar rápidamente, pero no es lo correcto. ¿Sí? Depende en este caso de lo que se les pida. Entonces, pensando que f de x igual a x cuadrada, es una parábola, lo comenté hace rato que yo estaba pensando que x está elevado a la potencia 2. Entonces voy a trabajar con una potencia 2. Entonces, la derivada de la función es igual al límite cuando h tiende a 0 de el x cuadrada. Acuérdense que la fórmula es x más h. Entonces sería x más h al cuadrado menos x cuadrada, que es f de x entre h. Entonces, aquí sí desarrollo el binomio cuadrado perfecto. Sería el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, menos f de x, que es x cuadrada. Todo esto entre h. Elimino los que son comunes, que son x cuadrada menos x cuadrada. Me queda 2x h más h cuadrada entre h. Aquí puedo, de término a término, puedo eliminar en este caso el valor de h. Por lo tanto, la derivada de la función en x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Entonces aquí aplico el límite cuando h tiende a 0. Entonces la derivada de la función simplemente va a ser 2x. Entonces se cumple con la fórmula que tengo inicialmente, la fórmula general, que siempre se ocupa sin hacer todo este desarrollo de derivación, de cuando vemos en este caso cambios,
Entonces aplico que es f' de x igual a n que multiplica x al n menos 1. Entonces x cuadrada sería n vale 2, n que multiplica a n menos 1 sería 2 menos 1 es igual a 1, por lo tanto es igual a 2x. Entonces lo podemos hacer bajo los dos procedimientos, ¿sí? Uno desarrollando en este caso o aplicando lo que significa cambios y otro aplicando la fórmula general ya escrita en todos los libros, que es f' de x igual a n que multiplica a x al n menos 1, como ustedes gusten o como se les pida. Por lo tanto, lo podemos hacer gráficamente y vemos que es una parábola que está en el origen, que hacia arriba, y su derivada la podemos graficar, simplemente es 2x. Por eso muchos de ustedes dicen la derivada de x cuadrada es igual simplemente a 2x, que es una línea recta de color azul como lo están viendo. Simplemente lo que hay que hacer es que esa recta la vamos a ver, la vamos a mover en cualquier punto. Y si observan, por ejemplo, de cero, de menos infinito a cero, la recta de color naranja está en el campo de los negativos. Por lo tanto, si esa recta la vamos pasando en cualquier punto en este caso, de la imagen de la parábola, siempre va a ser negativa. Después del cero, si proyectamos esta recta en cualquier punto, en este caso de la imagen, esta recta siempre, o la pendiente, siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Porque en una función cuadrática, de la más simple, primero es decreciente y después es creciente. Y en la inflexión, pues ahí lo que tenemos es un valor mínimo. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Hay una duda? No, profe, se entiende. ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? ¿O Sí, sigo? profe. Adelante. Ahora vamos a calcular la derivada de una función en el punto x igual a 1, de una cuadrática. ¿Sí? De la cuadrática, para que vean que yo puedo calcular la derivación de una función en un punto, que es lo más interesante. Entonces, la función es la derivada de una función f de x igual a 3 menos x menos 2 al cuadrado. Esta es la función. Entonces voy a calcular la derivada, aplicando en este caso el cociente incremental, que también se le llama, ¿sí? A la función. Entonces, f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de 3 menos, donde está la variable aplico a x más h. En este caso, ¿cuánto vale x? Vale en el punto 1. 1 más h menos 2 al cuadrado, menos 2 entre h. Entonces, la derivada de la función es igual a h, cuando h tiende a 0, de x menos 1 más h al cuadrado menos 2 entre h. Simplemente estoy siguiendo la fórmula general. El siguiente es la derivada, en este caso, de la función, no está completo ahí, es igual al límite cuando h tiende a 0 de 1 menos 1, hice el cuadrado, 1 menos 2h más h al cuadrado entre h. Entonces, bueno, me falta el valor de 2, no se preocupen, ahorita aquí lo tengo. Ah, bueno, ya lo eliminé con 3, me queda que es 1, ¿sí? Entonces, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2h menos h cuadrado. Esto lo divido todo entre h. ¿Sí, Cordy? Sí. Un segundito, ¿eh? Igual al límite cuando h tiende a 0 de 2h menos h. Eliminamos en este caso de término a término con denominador de h. Y f de x igual al límite de 2 menos h, y aplico en este caso el límite cuando h tiende a 0, simplemente queda el valor de 2. Entonces, lo veo en la gráfica, a ver si lo alcanzan a ver. ¿Sí? En la gráfica es de la función 3 menos x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Y está la recta tangente, corta exactamente en el punto 1 y en el eje de las x está en 2. No sé si lo alcanzan a ver, yo no lo alcanzo a ver, pero de acuerdo. Entonces, esta gráfica es sacada en Word Alpha, ¿sí? Que pueden ustedes utilizar el programa para hacer el cálculo de una función y la recta tangente en un punto cualquiera.
¿No hay duda hasta acá? ¿Cómo dijo que se llama el programa, profe? El link está ahí está ya con ustedes en la plataforma. Se llama Word Alpha. Gracias. ¿Sí? Entonces, ese es un punto de apoyo para que ustedes vean si hicieron bien sus cálculos de calcular en este caso la derivada de la función en un punto. Cualquier función que ustedes, sobre todo los que tengan en este caso que no sean líneas rectas, que sean curvas, ¿sí? Pueden calcular en Word Alpha, les permite calcular la derivada en o ver la tangente de la derivada en un punto, como es la que están viendo ahorita, ¿sí? Medio se ve, ¿sí? Porque aún todavía no manejo el programa y tal, y como lo veo así, lo jalo y lo pego. Pero ustedes pueden utilizar el programita. Pero sí, la pregunta es, aquí, ¿sí se entiende cómo aplico en este caso la fórmula del cociente incremental en un punto? Se lo pregunto, porque ya en el examen me digan que no lo entendieron. ¿Sí? Si no hay duda, continúo. Voy a hacer ahora un ejercicio diferente. También voy a calcular la derivada de una función en un punto x igual a 1. La función es la raíz de x. Vean, primero, lo voy a hacer de dos formas. Primero, siguiendo la fórmula, en este caso, de la fórmula de la función tal y como está, raíz de x. Voy a aplicar el cociente incremental. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de la raíz de x más h menos raíz de x entre h. ¿Alguien me puede comentar qué debo hacer? ¿Ya? Pues como nos están dando el valor de 1, sería sustituirlo donde está la x. No, lo estoy haciendo en este caso aplicando directamente tal y como está la función. No Se se hace pasa un la raíz de- cuadrado para eliminar, ¿no? Hace cuadrados para eliminar la raíz de arriba. Entonces tengo que racionalizar, ¿sí se acuerdan? Estoy haciendo estos resúmenes porque, ¿cómo se llama? De entrada, estoy aplicando, si se dan cuenta, estoy aplicando algo de factorización, ¿sí? O sea, el álgebra, porque cuando posteriormente se complique con las otras reglas de derivación, pues ya no voy a tener que hacer todos estos procedimientos, sino que ustedes, de una u otra forma, si se puede en este caso aplicar factorización, adelante. En este caso voy a factorizar, la técnica de factorizar es por diferencia de cuadrados, ¿sí? Vean, lo multiplico por el mismo número, únicamente le cambio de signo, es decir, raíz de x más h más raíz de x, todos entre raíz de x más h más raíz de x, es decir, que se lo multiplico por el mismo número, no me altera en este caso la función, es lo que estoy haciendo, pero voy a formar, lo que voy a hacer es eliminar la raíz del numerador, ¿sí? Y lo que hago es elevar al cuadrado. Ya no lo pongo aquí porque sé que ustedes saben. Es raíz de x más h al cuadrado menos raíz de x al cuadrado. Entonces elimino las raíces. Ya eliminé las raíces del numerador. Entonces la derivada de la función cuando h tiende a 0 es igual a x más h menos x. Todo esto entre h que multiplica a la raíz cuadrada de x más h más la raíz de x. ¿Sí? Entonces, elimino en el numerador los valores de x y me queda el h, pero tengo el h en el numerador y en el denominador, por lo tanto, también elimino la del denominador. Por lo tanto, la derivada de la función es igual al límite cuando h tiende a 0 de 1 entre la raíz de x más h más raíz de x. Aquí es donde aplico ya el límite cuando h tiende a 0. Y cuando aplico, h asume un valor de 0, por lo tanto, esto es igual a 1 entre la raíz de x más raíz de x, que es igual a 1 entre 2 veces la raíz de x. Vean que aquí yo puedo aplicar, en este caso ya, una vez que he derivado, puedo aplicar ya el punto que x igual a 1. Entonces, si aplico el punto que es igual a 1, es igual a 1 entre 2 por la raíz de 1. La raíz de 1 es 1, por lo tanto es igual a un medio, ¿sí? Bueno, aquí, pero
Si me dicen que lo aplique considerando en este caso el punto, entonces lo debo hacer de esta forma. Es decir, la derivada de la función es igual al límite cuando h tiende a 0 de 1 más h menos raíz de 1 entre h. ¿Sí? Y esto es igual a 1, ¿sí? Que ya sé que la raíz de 1 es 1, entonces aplico, en este caso, racionalizo el numerador, o sea, lo multiplico, y sé que me va a quedar, ya lo vi hace rato, me va a quedar que es 1 más h menos 1 entre h que multiplica a 1 más la raíz de h más 1. Entonces se elimina el valor de los unos, ¿sí? Bueno, aquí lo hice, bueno, lo hice mal, era primero el de arriba, para que vean cómo se elimina el 1, ¿sí? Y finalmente que me queda que es 1 entre la raíz de 1 más h más 1. Entonces aplico el límite, cuando h asume un valor de 0 es la raíz de 1 más la raíz de 1. Entonces la raíz de 1 es 1 más 1 es igual a 2, por lo tanto es igual a 1 medio. Entonces lo pueden hacer, o sea, dependiendo de lo que se les pida, si se aplica directamente cuando x es igual a 1 o aplicando la función tal y como está. ¿Sí vieron las dos formas de cómo realizarlo? Entonces ahí está en la imagen, ¿sí? Ahí está la derivada de la función en el punto, en este caso 1, que es igual a 1 medio. ¿Sí? Está abajo del 2, está exactamente a la mitad entre 0, el 1 y el 2. Entonces, ¿sí se entendió? Sí, Si no se profe. entendió, dígame, por favor. Sí, profe. ¿Quedó claro? Sí, se entendió, profe. Que lo puedo hacer de las dos formas. Uno, de acuerdo a la función, y al final aplicarle el valor de 1. Lo hice al propósito, ¿sí? Y la otra, que lo tengo, si me dicen, ¿sabes qué? Haz la derivada de la función aplicando exactamente en el punto. Entonces lo tengo que hacer de la segunda forma. Y vean que los dos resultados me dan igual a 1 medio, ¿sí? Entonces, continuamos. Ahora vamos a ver una de las propiedades, en este caso, de la derivación, que son la suma de una función. Primero lo voy a hacer un poco cardíaca y después la voy a hacer más tranquila, ¿sí? Entonces, sea A un número real, si f y g son diferenciables en x, como lo hemos estado haciendo, siempre que una función sea continua, ¿sí? Siempre debe ser diferenciable. Yo tengo que averiguar que sea continuo. Entonces, f más g y AF son diferenciables en x, es decir, que si aplico la fórmula, es decir, de una suma f más g prima, que es derivada en x, es igual, ¿sí? A la derivada de x más la derivada de g de x. Y para la siguiente es la derivada de una constante por una función de x es igual a la constante por la derivada de la función. Entonces, estas dos fórmulas hay que aprendérselas. Ya llevamos 4 hasta ahorita. La de una constante, la de una función, ahora la de una suma de dos funciones y la de una constante por una función. Serían 4. Entonces, aplico en este caso el cociente incremental, ¿sí? Que es, hasta ahorita que lo puedo hacer, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. No me quito hasta ahorita ese cociente incremental. Entonces lo voy a hacer nada más como una suma. Sé que esto es un poco difícil de entender, pero hay que hacerlo para demostrarlo. Entonces vean, la derivada de f de una suma f más g prima en x es igual a límite cuando h tiende a 0 de f más g por x más h. O sea que estoy aplicando el cociente incremental x más h menos f, la suma de f más g por x, todo entre h. ¿Sí? Y esto es igual a la derivada, en este caso de la suma, en este caso de f más g en x es igual al límite cuando h tiende a 0. Aquí lo que estoy haciendo es organizando por separado los valores de f de x y los valores de g de x. Por lo tanto, es f de x más h más g que multiplica a x más h menos, aquí estoy separando en este caso f de x más g de x, todo entre h. Y lo hago por separado. Como f' de x es lo que siempre he estado viendo ya,
por separado es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h, es lo que ya regresé a la fórmula original con respecto a f y con respecto a g de x, g' de x, que es la derivada en x, es igual al límite cuando h tiende a 0 de g que multiplica x más h menos g de x entre h. Por lo tanto, ya llegué con este proceso del cociente incremental, ya llegué en este caso a determinar que los límites de la suma, en este caso de dos funciones, es igual, una va a ser igual a f' de x cuando el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Entonces ya lo puedo expresar como f' de x más la derivada de g de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de g por x más h menos g de x entre h. Entonces lo puedo expresar también más g de x. Entonces yo puedo hacer ya la suma tranquilamente utilizando en este caso que la derivada de la suma de f más g' en x va a ser igual simplemente por f' de x más g' de x. Entonces, es un poco de vueltas, pero hay que demostrarlo. Ahora, con respecto a una constante por una variable, ¿sí? A f' de x, la derivada, en este caso una constante por una función, en x es igual a la constante por la derivada, en este caso de la función, tal y como está escrito. Lo voy a demostrar. Entonces, a por la derivada de la función en x es igual al límite cuando h tiende a 0, de AF que multiplica x más h menos AF por x. Todo esto entre h. Y es igual a por f', sería la constante por la derivada de la función, es igual al límite cuando h tiende a 0 de AF que multiplica x más h menos AF por x. Todo esto entre h. Como a es una constante, entonces la saco. A la derivada de la constante por la función en x es igual al límite cuando h tiende a 0 de a que multiplica en este caso a f por x más h menos f de x entre h. Por lo tanto, el resultado final es la derivada de la constante por la función en x es igual a por el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Aquí está mal x, es h. Entonces, como ven, es simplemente demostrarlo. Lo que ustedes tienen que grabar es que la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. ¿Están de acuerdo? Y por último, vamos a ver la derivada, en este caso, de un producto de una función. Entonces, si f y g son diferenciables en x, también lo es su producto. Y, como se verifica adelante. Veamos. Tengo en este caso un producto de f por g. La derivada del producto f por g en x es igual a f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x. Entonces, esta fórmula hay que aprendérsela, ¿sí? Pero, ¿de dónde sale esto? Pues de este proceso un poco engorroso, pero hay que hacerlo. Entonces, la derivada de un producto de una función en x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f por g de x por x más h menos f por g en x todo en h. ¿Sí? Entonces, la derivada de un producto de dos funciones en x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h por g de x más h, lo estoy separando, menos f que multiplica a x por g que multiplica a x entre h. Por lo tanto, continúo, únicamente aquí le quiero argumentar que si le resto un valor y le sumo un valor, es como si tuviera un valor de 0, por lo tanto, esto lo hago para reacomodar en este caso el valor de la función de la, como estoy hablando, que es una suma de f de x por g' de x más g de x por f' de x. Entonces, para reacomodar estos valores, tengo que utilizar algunas sumas. En este caso, la suma que estoy utilizando es f de x más h por g de x, más, si lo resto, también le sumo, que es f por x más h por g de x. Entonces, lo único que estoy haciendo, aquí una artimaña matemáticas para sumar y restar. Al final de cuentas, que cualquier número que le sume un valor de 0 siempre va a ser el mismo número. Entonces, con esta artimaña, el resultado final, a lo que quiero llegar es a la fórmula, ¿sí? Final, que es
El producto, está mal aquí, es una resta, el producto de dos funciones, la derivada del producto de dos funciones en x igual al límite cuando h tiende a 0, de f de x más h, acuérdense que dicen que es f de x por la derivada de g de x, entonces la función es f de x más h, por la derivada de g de x, ¿quién es? G que multiplica x más h menos g de x entre h. Luego dice más la g de x más la derivada de f de x, entonces g de x, ¿quién es? El límite cuando h tiende a 0 de g de x más h por la derivada de f de x. ¿Quién es la derivada de f de x? Es f de x más h menos f de x, todo entre h. Entonces aquí esta fórmula está un poco difícil de entenderla, pero simplemente quiero que ustedes se aprendan la fórmula, que es la derivada de un producto de dos funciones en x es igual a f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x. Y bueno, con este procedimiento, esta fórmula, ¿sí? Vamos a hacer algunos cálculos y nos vamos. Ejemplo, me dicen que f de x igual a 2/7 de raíz de x. Voy a calcular la derivada. Pregunta, ¿qué fórmula de derivación voy a usar? ¿Alguien me puede contestar qué fórmula de derivación voy a usar? La de productos. La del producto, ¿no es cierto? ¿Alguien? ¿Es la de una derivada racional? ¿Perdón? ¿Es la de una derivada racional? Miren, hemos aprendido 4 fórmulas. La voy a repetir. La derivada de una constante. La derivada de una función lineal x, simple. La derivada, en este caso, de x a la n. La derivada de f de x es igual a la derivada de f de a por f de x es igual a por la derivada de f de x. La otra, la derivada es que es de una constante por una función. La otra es la derivada de una suma de dos funciones en x. Y la última, la derivada de un producto de dos funciones en x. Son las únicas fórmulas que hemos visto. Vean en este caso la función. Sería la de Es una igual constante por una función, ¿no? Exactamente, es una constante por una función. Entonces, acuérdense que es la derivada en este caso de una constante por una función es igual a ¿quién? A la constante por la derivada de la función. Entonces aplico aquí una regla de cómo nombrar, ya lo vieron con sus compañeros, que es la derivada de la función f de x es igual a la constante 2/7 por la derivada de en dx de raíz de x, que es la función, ¿sí? Me permite en este caso para que no ponga f' de x y esté repitiendo al inicio f' de x, por lo tanto puedo utilizar la otra nomenclatura que es d en dx. ¿Sí se entiende? Que para que se entienda en este caso la aplicación de la derivada. Entonces, como ya sé que la derivada de raíz de x es 1 entre 2 raíz de x, pues ya lo aplico directamente. Entonces la derivada de la función es igual a la constante que es 2 entre raíz de 2/7 por la derivada de raíz de x, ya sé que es 1 entre 2 veces la raíz de x, es igual a 1 entre 7 por la raíz de x. ¿Por qué elimino los dos que tengo en el numerador y en el denominador? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Se entendió? Aplicando en Sí, este caso, profe. teniendo las fórmulas en la mano, ya es muy fácil ahora. Ya vimos de dónde salió. Ejemplo 2. Si la función es 5/4 de x a la menos 3, ¿qué reglas de derivación aplico? Pues sería igual la de una función por una constante y la de Y la de x a la n, ¿no? Exactamente. ¿Ya se dan cuenta que aplico aquí dos? Entonces, primero la aplico como, la escribo como una derivada de una constante por una variable. ¿Sí? Ahí está. La derivada de una función es igual a la constante que es 5/4 por la derivada de la función que es x a la menos 3. Entonces aplico acuérdense que la derivada que lo vimos, después de desarrollarla, encontramos que la derivada de la función es igual a n por x a la n menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, la aplico. ¿Sí? Que la constante por la derivada de la función sería menos 3, multiplica a menos 3 menos 1, que es igual a menos 4. Entonces, como siempre debo tener las potencias positivas, las dejo en este caso en el denominador. Por lo tanto, el resultado final sería la derivada de la función es igual a menos 15
entre 4 por x a la menos 4, que es igual a menos 15, entre 4 por x a la cuarta. No hay duda, ¿verdad? Está fácil. Ahora, aplicando en este caso las reglas de derivación. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. El único que contesta al final me pones me das tu nombre porque veo que eres el único que está en la clase. Me dices tu nombre. Es el único que me estás contestando. Con el siguiente ejemplo. Vean que la función f de x igual 2x a la 7 medios más x a la menos 1. ¿Qué reglas de derivación voy a aplicar? La suma de dos funciones y también la de una constante por función y la de x a la n, ¿no? X a la n, para que vean que se aplican todas, ¿de acuerdo? Aunque hace mucho tiempo lo que hacíamos es irnos paso por paso aplicando las reglas de derivación. Ahorita simplemente que al inicio nos demos cuenta de que vamos a aplicar la de suma, que es la más importante, y después ingresar de apoyo las otras reglas de derivación. Por lo tanto, lo expreso como una suma primero, que es 2 por la derivada en dx de x a la 7 medios, más la derivada en dx de x a la menos 1 medio. Ya veo que ya están hábilmente que podemos aplicar en este caso la de exponente n, la enésima potencia. Entonces, la derivada de la función es igual a 2, que multiplica a la constante, que es 7 medios, por, a la derivada de n por n, x a la n menos 1. 7 medios de x a la 7 medios a la menos 1, menos 1 por x a la menos 1, que es menos 1, ¿va? Entonces sería, la derivada de la función es igual a 7, que es igual a 5 medios, ya aplicando en este caso 7 medios menos 1 es igual a 5 medios, menos x a la menos 2, es igual, en este caso, a x raíz de x quinta, menos 1 entre x cuadrada. Es el resultado final, ¿se entiende? Está fácil, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ahora se facilita más aplicando en este caso Sí, la regla de profe. derivación. Voy con el siguiente ejemplo. Si la función es igual a raíz cúbica de x más 2x cúbica más 5x, sigo aplicando en este caso la suma, en este caso de tres funciones. Verlo como tres funciones, ¿sí? Entonces lo hago por partes, es decir, la derivada de la función es igual a la derivada en dx de x a la 1/3 más 2 por la derivada en dx de x al cubo más 5 por la derivada de dx en x. O sea, siempre lo voy a escribir para que yo facilite en este caso las derivadas. Entonces, la derivada de la función es igual a 1/3 de x a la menos 2/3, ya 1/3 menos 1 es igual a menos 2/3, más 6 por la derivada, sería, ya multipliqué 2 por 3, 6, por la derivada, que es x, n por x a la n menos 1, que sería x cuadrada, más 5 simplemente. Únicamente lo que voy a hacer, pasar en este caso el exponente negativo al denominador, que es 1, entre 3 por la raíz cuadrada de x cuadrada, más 6x cuadrada más 5, y este es el resultado final. Creo que no hay duda hasta aquí, ¿no? Vamos a terminar con el producto y nos vamos. No, profe. Profe, ¿Sí? ¿cómo tenía? Porque ahí tiene x, raíz cuadrada de x cuadrada. Aquí en la última parte. Porque bajo en este caso, x está elevado al exponente negativo de menos 2/3. Entonces, lo bajo en este caso al denominador, que sería 1 entre 3, raíz cúbica, el menos 2/3, el 3 me indica... entonces sería raíz cúbica, no raíz cuadrada. No, raíz cúbica de x al exponente al cuadrado. Ok. El exponente que está en, la parte del numerador indica, en este caso, la variable, la potencia de la variable. Sí, Y sí, el 3, como aquí tiene 2, por eso me confundí. no, 3 es la raíz cúbica. ¿Está Ok. mal escrito? Ah, sí, perdón. Por eso. Es raíz cúbica. Corríjanla Ok. ya. Gracias. ¿Sí? Hay un error. Bien, visto. Terminamos con esto, con estos dos ejemplos más, que es un producto. ¿Sí? Entonces, la función es igual a la raíz cúbica de x más 2 por x cuadrada más x. Entonces, vean que es un producto. Entonces, voy a aplicar la regla de derivación de un producto. Ya no puedo utilizar todo ese chorizo, pero me voy a perder. Lo pueden hacer si en un dado caso quisiéramos
o en el examen se les pide que lo hagan de acuerdo al cociente incremental, lo tienen que hacer, ¿sí? De hecho, y si no, pues lo vamos a dejar como, simplemente como la regla de derivación, como hemos aprendido. Entonces, la derivada de f de x es igual a ¿quién? ¿Se acuerdan? Sería igual a x a un tercio. No, es f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x, ¿sí? La fórmula. Entonces, yo no debo de perder de vista la fórmula. Entonces, f de x, ¿quién es? 3 raíz cúbica de x. Por la derivada, dice, de g de x. ¿Quién es g de x? Es 2x cuadrada más x, su derivada. Más g de x, ¿quién es g de x? 2x cuadrada más x. Por la derivada de f de x, la derivada de d en dx de raíz cúbica de x. La debo escribir tal y como está la fórmula, acuérdense. Dice que es, la derivada de la función es igual a f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x. Yo la debo escribir tal y como me dicen la fórmula general. Por lo tanto, ya está escrito. Siguiente, lo que tengo que hacer es encontrar la derivada de g de x y lo aplico rápidamente, que es 4x más la derivada de x es igual a 1 más 2x cuadrada más x por la derivada, en este caso, de la raíz cúbica de x. Aquí, en este caso, lo que hice es expresar a x como un tercio, menos un tercio. Un tercio menos 1 es igual a menos 2 tercios. Para, en este caso, facilitar la derivación. Porque como raíz únicamente sé la derivada de la raíz cuadrada de x, más no sé la derivada de la raíz cúbica de x. Por lo tanto, la expreso como una potencia. La potencia es menos un tercio. Perdón, un tercio. X a la un tercio. Si aplico en este caso, es igual a un tercio por x a la n menos 1, que sería un tercio menos 1 es igual a 2 tercios. Entonces, continúo con la derivada. Entonces, la derivada de la función es igual a 4x más 1, que multiplica, no puedo hacer nada por la raíz cúbica de x, más, ¿sí? Tampoco no puedo hacer nada por 2x cuadrada más x, entre, entonces lo que tengo que hacer es bajar el exponente negativo y lo expreso como una raíz que es 3 por la raíz cúbica de x cuadrada. Simplemente ahí lo dejo. Y ese es el resultado final. ¿Sí? ¿Está claro? Está fácil, ¿verdad? Profe, ¿y no se podría hacer como tipo una suma de fracciones? Como una Al suma. final, ajá, no, o sea, al final, por ejemplo, al 4x más 1 por raíz cúbica de x, ponerle un 1. No, porque O sea, nuevamente tengo un producto. Veanla. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero estoy viendo que es un producto, 4x más 1. Solo tengo que ver como, nuevamente, como f de x es 4x más 1 y g de x sería raíz cúbica, en este caso de x. Lo puedo hacer y el otro es como un cociente. Bueno, ahorita no vimos la fórmula del cociente, únicamente hasta un producto. Entonces lo puedo resolver como un cociente. ¿Sí? sí, En gracias, la profe. próxima clase vamos a ver la del cociente. Entonces, el siguiente ejercicio es f de x igual a, entre paréntesis, 4x cúbica menos 5x cuadrada más 6, que multiplica al producto, digo, a la suma de raíz de x más 2x. Entonces lo veo como un producto y aplico en este caso el producto, que sería la derivada de la función es igual a f de x, que es 4x cúbica menos 5x cuadrada más 6, por la derivada de g de x. La d en dx, ¿de quién? De raíz de x más 2x, más g de x, que es raíz de x más 2x, por la derivada de f de x, es 4x cúbica menos 5x cuadrada más 6. Entonces aplico derivada donde me solicitan que yo le haga. Entonces la derivada de la función es igual 4x cúbica menos 5x cuadrada más 6, no le hago nada. Por la derivada de raíz cuadrada de x, ya sé que es 1 entre 2 raíz de x, más la derivada de 2x igual a 2, más g de x, que no puedo nada por ella, por la derivada, en este caso, de f de x, que es 12x cuadrada menos 10x, la verdad de la constante 0, ya lo vimos. Entonces, hasta aquí, el único que puedo hacerlo.
No puedo hacer más. Entonces, como ven, ya con las fórmulas con las 5 fórmulas de derivación que hemos visto, ya podemos hacer muchos ejercicios. Y además, viendo el cociente incremental, ya podemos calcular, en este caso, la recta tangente en un punto, como la recta normal en un punto. ¿Sí? Es un poco más complicado en este caso calcular, ¿sí? O ver la ecuación de la recta tangente en un punto como la ecuación de la recta normal en un punto. Pero bueno, sí, ya vimos algunos ejercicios, espero que se hayan entendido. Y ahorita con las 5 reglas de derivación, espero que se la aprendan. Y en la siguiente clase vemos las reglas de las otras reglas que nos hacen falta, que son en este caso es la del cociente, nos falta la de las exponentes, las logarítmicas, algunas la vamos a ver inicialmente nada más con fines de cálculo y posteriormente la vamos a ver más a detalle, así como las del polinomio. Entonces aquí le dejamos por ahorita. Me aceleré un poco, disculpen, porque con todo este ajetreo venía un poco corriendo.